Te alabaré, Señor, ante las naciones y anunciaré tu nombre a mis hermanos. Aleluya. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy es miércoles 28 del mes de mayo. Estamos casi culminando este mes que el Señor nos ha regalado, que el Señor nos ha concedido. Por eso quiero invitarte para que a través de los comentarios coloques tus intenciones para esta celebración de la Eucaristía. Vamos a orar por nuestra vida, por lo que somos, por lo que tenemos, por todo lo que el Señor nos ha regalado, por todo lo que el Señor nos ha concedido. Vamos a orar por nuestras familias, por tu casa, por tu hogar, para que Dios Todopoderoso derrame abundantes bendiciones. Oramos en esta Eucaristía por cada una de nuestras intenciones. Así que aprovecha la oportunidad, colócala en los comentarios. Vamos a orar de una manera muy especial por todas aquellas personas que piden que hagamos una oración por ellos. Bien, por quienes sufren a causa del cáncer o tienen alguna enfermedad difícil o terminal, para que el buen Dios, el Dios de la bondad, de la misericordia, pase sobre ellos su mano sanadora y les conceda lo que tanto anhelan y desean en sus corazones. Oramos por ti, por tu casa, por tu hogar, por tu vida, por tu familia, para que Dios Todopoderoso te bendiga, te cuide y te proteja siempre. Con estas intenciones y con las que ustedes están colocando en los comentarios, vamos a dar inicio a esta celebración de la Eucaristía en este día, miércoles 28 de mayo. Damos inicio con el canto de entrada. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Queridos hijos, reconozcamos que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados, por nuestras miserias. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Señor, que así como celebramos solemnemente el misterio de la resurrección de tu Hijo, merezcamos también gozar con todos los santos
cuando vuelva en su gloria Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hijos, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día miércoles. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea, lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sintió que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo: atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremos religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres, como si necesitara de algo o de alguien, porque Él es quien da a todos la vida, el alimento y cuanto tienen. De un solo hombre sacó todo el género humano, para que habitara toda la tierra. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que los buscaran a Él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linajes de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar el universo con justicia por medio de un hombre designado por Él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adherieron a él y creyeron. Entre ellos se contaba Dionisio, el Areopagita, una mujer que se llamaba Damaris, y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 148. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Todos. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Alaben al Señor en las alturas. Alábenlo en el cielo. Que alaben al Señor todos sus ángeles celestiales, ejércitos, todos. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra.
Aleluya. Reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto. Todos, la gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. El nombre del Señor alaben todos, pues su nombre es excelso. Su gloria sobrepasa cielo y tierra y ha hecho fuerte a su pueblo. Todos, la gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de la familiaridad con Él. Todos, la gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia eterna es. Damos gracias, oh Señor, porque eres bueno. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy es miércoles 28 de mayo. Hoy le damos gracias al Señor por el don maravilloso de la vida. Y hoy quiero darle gracias a Dios de una manera muy especial por el don maravilloso de la vida que le ha concedido a mi hermosa madre. Hoy está cumpliendo años mi madre querida. Por eso esta Eucaristía la quiero ofrecer en acción de gracias por su cumpleaños, para que Dios Todopoderoso bendiga, cuide y proteja a mi bella y hermosa madre, y que un día el Señor le conceda la dicha de verle cara a cara en el reino de los cielos, que es lo que esperamos todos, poder estar en la presencia del Señor. Es madre sacerdotal, madre de dos sacerdotes, el padre José Gregorio Medina, que muchos de ustedes también conocen y siguen a través de las redes sociales, y de este humilde servidor. Por eso en esta Eucaristía quiero darle gracias a Dios por el cumpleaños de mi madre, y quiero que cada uno de ustedes la coloquen en oración para que Dios Todopoderoso la siga bendiciendo, la siga fortaleciendo y le regale muchísimos años más de vida. Que Dios te bendiga, hermosa y querida madre, madre querida, madre amada.
Queridos hijos, hoy la palabra del Señor nos habla sobre el Dios desconocido. Fíjense que Pablo dice que se fue a caminar por ese lugar de Atenas, se encontró a una comunidad, digamos, de alguna manera religiosa, pero en la idolatría, eran idólatras. ¿Por qué? Porque adoraban diversidad de dioses, como se conoce en esta cultura, son politeístas, o sea, tienen muchos dioses. Ahora bien, se encuentra Pablo con una descripción al Dios desconocido, pero no hay una imagen. No hay una imagen en ese Dios desconocido. Y Pablo aprovecha la oportunidad para darles a entender a esta gente que hay un Dios que es desconocido, pero que es el Dios que lo ha realizado todo. Es el Dios que lo ha hecho todo. Oiga, dice, el Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por manos de hombre, como si necesitara de algo de alguien, porque él es quien da a todos la vida, el aliento y cuanto tienen. Oiga, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y ¿sabe qué es lo que más me gusta de esto, no? Dice, Dios quería que lo buscaran a él y que lo encontraran. Dios quiere que le busquemos. Dios quiere que le encontremos. ¿Dónde buscamos a Dios? En el profundo de nuestro corazón. Decía San Agustín, te buscaba tan lejos, tan fuera de mí, cuando resulta que estabas muy dentro de mí, en la profundidad del corazón. Allí habita el Señor. Claro que sí. Dios también se refleja en el rostro de la persona humilde, sencilla, del pobre, del necesitado. Porque, por ejemplo, cuando ustedes y yo realizamos la obra de caridad, vemos en el rostro de esa persona el rostro de Cristo, o debería ser así, ver en esa persona el rostro de Cristo. Cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros amamos, cuando nosotros aceptamos a las personas como son, estamos actuando de la misma manera que actuó Cristo. O sea, ese Dios desconocido se está dando a conocer a través de cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿conocemos realmente al Señor? ¿Realmente conocemos a Dios? Y fíjense que la primera lectura nos viene a hablar, digamos, de esas imágenes, ¿no? Y pudieran aquí tomar la palabra a los protestantes y decir, ve que la Biblia prohíbe las imágenes, incluso Pablo prohíbe las imágenes. Oiga, Pablo simplemente se está valiendo de un letrero que dice el Dios desconocido para comenzar a dar a conocer ese Dios. Pero no podemos dejar a un lado, mis queridos hijos, toda la enseñanza bíblica del Antiguo Testamento. No podemos dejar a un lado toda la tradición, no podemos dejar a un lado todo el magisterio, no podemos dejar a un lado toda la sana doctrina. ¿Por qué? Porque Dios mismo manda a realizar las imágenes. Es más, en el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes, vamos a ubicar el libro de los Reyes, en el libro número 1, en el capítulo 6, Primera de Reyes, capítulo 6, versículos del 23 al 29. Oiga lo que dice: talló en el santuario 2 querubines de madera, de acebuche, de 10 codos. Esculpió todos los muros del templo, del santuario y de la nave con bajos relieves de querubines, palmeras y capullos abiertos. Construyó la entrada del santuario con puertas de madera de acebuche. El dintel y las jambas tenían 5 entalles en el marco. Esculpió sobre ellos bajos relieves de querubines, palmas, capullos abiertos. Los recubrió de oro, aplicando láminas de oro sobre los querubines y las palmeras. Oiga, Dios había dicho cómo tenía que construir Salomón el templo. Dios le había dicho cómo tenía que hacerlo. Dios manda a hacer las imágenes. Aunque en Éxodo 20, capítulo 20, el versículo 4, que es el más utilizado por el protestantismo, dice: no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. Pero no podemos leer el 4 sin antes leído el 1, el 2 y el 3, donde Dios le dice al pueblo: yo soy el Dios de ustedes. No tendrás otros dioses fuera de mí.
¿Sabe cuál es el problema? Cuando una persona convierte una imagen en su Dios. Nosotros los católicos lo tenemos bien claro. Una imagen no es Dios. Una imagen de la Virgen María no es Dios. Una imagen de un santo no es Dios. Nosotros profesamos y creemos en un solo Dios, que lo decimos en el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. La idolatría está cuando usted convierte una imagen en un Dios. Por ejemplo, cuando usted convierte la imagen que el brujo le da, la gente que es brujera, esa gente sí es idólatra. ¿Por qué? Porque está cambiando la gloria del Dios Todopoderoso por la gloria de los hombres, creyendo que los hombres tienen más poder que Dios. ¿Cuánta gente se la pasa metido en los brujos? ¿Cuánta gente se la pasa metido para que le lean las cartas, para que le fumen tabaco, para que le digan tonterías? Oiga, gente que cree que esa persona tiene más poder que Dios. Eso es idolatría. Y San Pablo también nos viene a decir a nosotros que el amor al dinero también es idolatría. O sea, la idolatría no es tener una imagen, no. La idolatría es cuando usted convierte la imagen en un Dios. Como por ejemplo lo que pasó en Segunda de Reyes. Vamos a ubicar el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Dice, ¿no? Dice, él fue quien retiró los santuarios, derribó las estelas y cortó los postes sagrados. Hizo pedazo la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Y aquí hay que detenernos un momentico. ¿Por qué esta persona destruyó la serpiente que Moisés había hecho? O sea, Ezequías, ¿por qué? ¿Por qué había destruido esta imagen? ¿Y saben por qué? Porque simplemente el pueblo se había olvidado de que era Dios el que realizaba los milagros, no la imagen. Recordemos, vamos a ubicarnos en contexto. En el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel murmuró contra Dios, murmuró contra Moisés, comenzó a maldecir al Señor y Dios los castigó enviándole serpientes venenosas. Luego el pueblo se arrepintió, le dijo a Moisés, dile al Señor que estamos arrepentidos, que hemos cometido un pecado al murmurar contra él y contra su siervo Moisés, que nos perdone, que tenga misericordia. Y entonces Dios le dijo a Moisés, está bien, tendré misericordia de ellos. Haz una serpiente de bronce, colócala en lo alto y todo aquel que sea mordido por una serpiente y vea a la serpiente que está allá, quedará curado. Esas primeras personas comprendieron que el milagro no lo hacía la imagen, el milagro lo realizaba Dios, pero utilizó una imagen para que pudiera llegar ese milagro a cada persona, para que cada persona desde cualquiera de los puntos cardinales de que fuera mordido y viera la serpiente, pudiera quedar sano, pudiera quedar curado. Pero al pasar del tiempo, porque no fue automáticamente, fue al pasar del tiempo, a las personas se les olvida que el milagro lo hace Dios, como hay muchos atolondrados hoy en día, que se les olvida que el don de la vida viene de Dios, que Dios nos da la vida, que Dios nos da la familia, que Dios nos da el trabajo, que Dios nos da la fuerza para trabajar, que Dios permite que los alimentos lleguen a nuestra mesa, porque hay gente que dice, es que si yo no trabajo, no como, es que si yo no hago esto, no me pasa esto. O sea, no, es porque Dios lo permite, porque Dios nos da la oportunidad. Por eso el Señor nos dice en su palabra, digan siempre, si Dios quiere, voy a realizar esto. Si Dios quiere, si Dios lo permite, voy a realizar esto, porque vivimos, nos movemos y existimos simplemente porque Dios lo permite. Es más, lo dice la primera lectura. Dice, de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y somos y existimos. Gracias a Dios. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo de Israel se le olvidó que el milagro lo realizaba Dios, que el milagro lo realizaba el Señor y comenzó a adorar la serpiente, comenzó a prenderle incienso a la serpiente y comenzó a considerar esa imagen de la serpiente
como si fuera un Dios. Lo mismo ya había pasado con ese mismo pueblo. Lo que pasa es que hay gente que es atolondrada, que choca con la misma piedra y vuelve a chocar y se levanta y sigue chocando con la misma piedra, porque son bien tercos, porque son bien necios. Ya el pueblo había hecho una imagen, la del becerro, cuando el pobre Moisés se fue a la montaña a hablar con el Todopoderoso, y el Todopoderoso le dio las tablas de la ley y todo lo demás. La gente abajo dice la palabra de Dios, se desesperó, ¿sí? Y comenzaron a maldecir, comenzaron a hablar mal, comenzaron a juzgar y a condenar y a decir que Dios los había abandonado, que Dios los había sacado de allá para que murieran en el desierto, que necesitaban un Dios, porque recuerden que el pueblo de Israel venía de una esclavitud, y de esa esclavitud donde ellos estaban eran los que les habían enseñado a convertirse en idólatras. ¿Por qué? Porque el pueblo egipcio era un pueblo idólatra, tenía cantidad de dioses y quería que el pueblo de Israel también adorara toda esa cantidad de dioses. Y hubo gente que sí se unió a esa idolatría, como pasa hoy en día. Hay católicos que están muy bien formados, hay católicos que están muy bien parados, como dice el dicho, con sana doctrina, que saben que una imagen no es Dios. Pero hay católicos de esos católicos atolondrados, que hay muchísimos, de esos católicos que van a misa porque qué más, de esos católicos que rezan porque qué más, o de esos católicos que son católicos, digamos, de momentos. Por ejemplo, llegó el día de la Virgen del Carmen. Ese día hasta el que no es católico es católico. En México, vamos a poner un ejemplo. En México el día de la Virgen de Guadalupe, hasta los protestantes son católicos, porque aman a la morena, aman a la Virgen de Guadalupe y se matan por tocar la imagen, ¿sí? Pero resulta que el resto del año no se acercan más a la iglesia, no se acercan más a la casa de Dios. Son católicos solamente ese día. Bueno, hay muchos católicos de esa manera, bien atolondrados, creyendo que solamente por tocar la imagen, el día de la fiesta, el día de la patrona, se van a salvar. No. Compañero, hay que tener una vida acorde a lo que Dios quiere. Primero, siguiendo al Señor, cumpliendo sus mandamientos. Segundo, adorando al Señor, sabiendo que ninguna imagen de este mundo es Dios, ninguna imagen que nos recuerda a Dios. Por ejemplo, este crucifijo que está aquí, ¿qué nos recuerda a nosotros? Que Cristo, el amor más grande que tuvo por nosotros, fue dar su vida en la cruz para que, muriendo Él y resucitando, pudiéramos nosotros morir al pecado y resucitar con Él a la vida eterna. Esta imagen de la Guadalupe, que es la patrona de México y emperatriz de América, ¿qué me recuerda a mí? Que Dios es tan grande, tan bondadoso y tan misericordioso, que utilizó la bondad y la sencillez de una mujer como la Virgen María para que en su vientre se encarnara su Hijo, el Hijo de Dios, que en ese momento, cuando se encarna en el seno de la Virgen María, se convierte en hijo de la Virgen María, porque todas las madres, todas las mujeres, en el momento en que quedan embarazadas, se convierten en madre. Dios utilizó la humildad y la sencillez de esta mujer para que Cristo viniera al mundo. Ahora, ¿qué me recuerda a mí esta imagen? Que esta mujer, en su humildad, en su sencillez, le dijo sí al plan de Dios. Y así como ella le dijo sí al plan de Dios, yo también puedo decirle sí al plan de Dios. El problema está, queridos hijos, cuando nosotros no tenemos sana doctrina, o cuando somos católicos bien atolondrados. Me perdona la expresión que estoy utilizando un poco fuerte, pero es la verdad, porque hay católicos que van a la iglesia a dormir, hay católicos que van a la iglesia a hablar con el vecino, hay católicos que quieren que los demás pierdan la misa, porque ellos en misa se aburren y comienzan a hablar y a echar cuentos y a echar chistes y a criticar y a juzgar y a condenar, y quieren que los demás hagan lo mismo. Entonces, a esos católicos son los que después terminan siendo protestantes. Se meten la Biblia aquí abajo y dicen, es que la Biblia dice, prohíbe las imágenes. Mire, atolondrado, Dios las mandó a hacer. Hace rato la leíamos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Dios se pone bravo? ¿Por qué Dios se pone celoso? Porque él lo mismo lo dice. Yo soy un Dios celoso. Cuando usted cambia la adoración de Dios
o la adoración que le corresponde a Dios y comienza a adorar a una persona, comienza a adorar un animal, comienza a adorar una imagen y comienza a considerarla como su Dios. Vuelvo y repito, lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, al salir de Egipto, de la esclavitud, cuando Moisés sube a la montaña, el pueblo de Israel se impacienta y se construye un becerro de oro. El pecado no fue haber construido el becerro de oro. El pecado fue haber comenzado a decir que ese becerro era el Dios que los estaba guiando. Ahí estaba el pecado, cuando resulta que el Dios que estaba guiando al pueblo le estaba dando instrucciones a aquel que él había llamado para guiar a su pueblo, le estaba dando los mandamientos, las tablas de la ley por donde el pueblo iba a caminar, y resulta que el pueblo bien atolondrado, en vez de creer y confiar en esa palabra del Señor, estaba haciendo lo que le da la gana. Lo mismo pasa con muchos. Muchos dicen, no, yo amo a Dios, pero viven su cristianismo a su manera. Dicen, yo amo a Dios, pero se la pasan metidos donde los brujos. Yo amo a Dios, yo quiero al Señor, pero resulta que se la pasan idolatrando porque adoran cualquier cosa del mundo menos a Dios. Entonces, ese es el Dios desconocido que nosotros debemos dar a conocer a este mundo. El Dios que ha hecho todo, el Dios que hizo el cielo, el Dios que hizo la tierra, el Dios que nos dio la vida, el Dios que nos da la familia, el Dios que nació de una virgen y que murió en la cruz por amor a nosotros. Ese es el Dios que debemos dar a conocer. El Dios que se quedó en la Eucaristía, el Dios que en la humildad y sencillez quiso tomar dos cosas, un poco de pan, un poco de vino, y se lo dio a sus discípulos y les dio la orden de que lo hicieran en nombre de Él, y les dijo, tomen, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre, y luego viene y les dice, aquel que come mi cuerpo, en San Juan 6:51, aquel que come mi cuerpo tiene vida eterna, y en San Juan 6:55, aquel que bebe mi sangre está unido a mí, y yo estoy unido a Él. Y por eso San Pablo, que habla del Dios desconocido, nos viene a decir a nosotros que a ese Dios desconocido le conocemos profundamente en la Eucaristía, porque allí está la presencia real del Señor. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante, donde Pablo viene a decir que cuando se peca contra el pan y contra el vino, no se peca contra el pan y contra el vino, se peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo, porque para Pablo la presencia real del Señor en el pan y en el vino consagrado es algo que no tiene discusión, es algo que es verdad, que allí está el Maestro, que allí está el Señor. Entonces, ¿cuál es el problema? Vuelvo y repito, cuando muchos faltos de inteligencia, cuando muchos que desconocen el verdadero catolicismo, que fue la iglesia que el Señor fundó, la iglesia que el Señor edificó, duélale al que le duela, desconocen el catolicismo y comienzan a hablar y a decir lo que ellos creen y piensan, cuando la iglesia es una institución que tiene más de 2000 años y que se cumple lo que el Señor le dijo, ni los poderes del infierno podrán destruirla. O sea, la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue adelante. Por eso, queridos hijos, ustedes y yo debemos conocer profundamente a Dios. Mire, católico ignorante es un futuro protestante. Esa es una gran verdad. ¿Cuántos católicos ignorantes terminan siendo protestantes? Yo he escuchado a muchos católicos que dicen, yo iba a misa todos los domingos, pero encontré al Señor Jesús. Resulta que era de los católicos que iba a misa, se quedaba dormido. Era de los católicos que iba a misa a echar cuentos con el vecino. Era de los católicos que iba a misa y mientras estaba haciendo la lectura y el sacerdote estaba realizando las predicaciones, él estaba pensando en la inmortalidad del cangrejo. Estaba ido, cuerpo presente y el alma volando. Esos católicos son los que terminan siendo protestantes. Porque cuando usted va a la Eucaristía, debe ir preparado para escuchar la palabra del Señor. Debe estar atento a la palabra del Señor y debe enamorarse cada día más de Dios. Y ciertamente,
En esa ignorancia de muchos católicos tenemos culpa muchos sacerdotes que dejamos de predicar con la palabra de Dios y comenzamos a echar cuenticos en la Eucaristía. Qué tristeza cuando encontramos sacerdotes que han desviado la predicación de la palabra de Dios para comenzar a predicar lo que ellos creen y lo que ellos piensan. A mí lo que piense y lo que diga la gente me da igual, pero yo tengo que predicar como dice la palabra de Dios. ¿No ve que hoy en día andan ahí suavecito contra aquellos de las ideologías y todo demás? No, eso hay que llamarlo como lo dice la palabra de Dios. Dios creó hombre y mujer y abandonará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. Lo que se desvirtúe de ahí para adelante se llama aberración y lo dice la palabra de Dios. Pero claro, como hoy en día no se quieren herir sentimientos y porque como hay mucha gente que usted no le puede hablar duro porque de una vez se sienten mal. Uy, usted no le puede hablar duro porque una vez dice ese sacerdote si es grosero, ese sacerdote si es mal hablado. Yo he conocido curas que tienen un mejor lenguaje porque la gente que está acostumbrándose a ir a la iglesia a escuchar lo que ellos quieren. Cosas bonitas, sencillas, y ojalá que las misas sean corticas. Entre más cortica mejor. Una homilía que mueva el corazón y no que mueva las nalgas, dice mucha gente. Cortica. No, pero se van a una fiesta y dura la fiesta 1 hora y dicen qué aburrida fue esa fiesta. Pero que dure toda la noche, dicen qué maravilloso. Pasamos toda la noche haciendo fiesta, pero la misa que dure 15 minutos y las predicaciones que duren 5 minutos. No, hoy en día necesitamos gente que predique realmente la palabra de Dios, que hable de la palabra del Señor, que den a conocer ese Dios que está siendo desconocido para mucha gente, porque hay mucha gente que no conoce a Dios y no conocen a Dios porque muchos de nosotros, los sacerdotes, porque hay que asumirlo, no estamos predicando la palabra de Dios. Y yo se lo he dicho a mi pueblo, se lo he dicho a la gente en mi parroquia y se lo digo a ustedes. Dios me condenará a mí por cualquier pecado que yo pueda cometer, pero que a mí el Señor le pido que nunca me vaya a condenar por no haberles predicado a ustedes la palabra del Señor con la palabra de Dios. No, yo por eso en cada Eucaristía siempre hago cita de la palabra de Dios. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Y esto es lo que dice el Señor. Es más, déjenme decirles, por ejemplo, que Dios, cuando mandó a construir el templo, cuando mandó a llenar esas paredes de querubines, cuando mandó a hacer esos querubines de 5 metros, cuando ya el templo estuvo terminado, Dios no se puso bravo, como dicen los protestantes. A Dios le molesta que haga una imagen. No. Vamos a ver qué hizo Dios. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo del 6 en adelante. Oiga, cuando Dios vio que el templo estaba terminado, que los querubines habían sido colocados en el lugar como Dios lo había dicho, que el arca de la alianza tenía los querubines, que el templo tenía esos 2 querubines de 5 metros de alto, de 10 codos de alto. Cuando había visto que todas las palmeras habían sido talladas como Él lo había dicho, si Dios fuera un protestante, Dios destruiría y quemaría todo eso. Se hubiera molestado y es más, ni siquiera lo hubiera mandado a realizar. Pero Dios nos da esas oportunidades para que nosotros podamos demostrar el verdadero amor que sentimos por Dios. Y mire lo que hace Dios, mire lo que hace el Señor. Oiga, Primera de Reyes capítulo 8, versículos del 6 en adelante. Dice la palabra del Señor, 8, 6 en adelante. Escuchen. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza de Yahvé al santuario del templo, el santo de los santos. Oiga, ¿cómo llamaban el santuario? El santo de los santos. A su propio lugar, situado bajo las alas de los querubines. Oiga. Ya comienza a describir lo que había en el templo. Los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y cubrían esta y sus varales por encima. Los varales se prolongaban hasta dejar ver sus extremos desde el santuario,
pero no se dejaban ver más hacia afuera. Han estado allí hasta el día de hoy. En el arca no había nada más que las 2 tablas de piedra que Moisés depositó allí en el Horeb, que eran las tablas de la ley. Las tablas de la alianza que Yahvé estableció con los israelitas cuando salieron de la tierra de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, pues la nube había llenado el templo de Yahvé, los sacerdotes no pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio, pues la gloria de Yahvé llenaba el templo de Yahvé. Entonces Salomón dijo: Yahvé puso el sol en los cielos, pero ha decidido habitar en densa nube. Ha querido erigirte una morada principesca. He querido erigirte una morada principesca, un lugar donde habites para siempre. El rey, volviéndose, bendijo a toda la asamblea de Israel que se mantenía en pie y dijo: bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que con su mano ha cumplido lo que había prometido con su propia boca cuando dijo: desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no elegí ninguna ciudad entre las tribus de Israel para edificar un templo en el que resida mi nombre, y no elegí tampoco ningún varón para que fuera príncipe sobre mi pueblo Israel, pero he elegido a Jerusalén para que resida allí mi nombre, y he elegido a David para que esté al frente de mi pueblo Israel. Oiga, Dios aprobó ese templo lleno de querubines. Ahora, hagamos una pregunta. Si un protestante se para al frente de ese templo descrito tal cual como está en el Antiguo Testamento, ¿qué diría? ¿Que es mandato de Dios o no? ¿Qué diría? El problema es cuando hay una mala interpretación de la palabra de Dios. Y la mala interpretación está cuando dice: no, es que Dios prohíbe las imágenes. Dios prohíbe la imagen de otro Dios. Dios prohíbe la adoración de otro Dios, porque Él quiere que se le adore única y exclusivamente a Él. Ahora la pregunta es: ¿adoras tú al Señor? ¿Adora tú a Dios? No en una imagen, vuelvo y repito, no en una imagen, a Dios presente. ¿Y a dónde, y en dónde, y en qué lugar adoramos al Señor presente realmente? En la Eucaristía, en el pan, en el vino consagrado. Allí está la presencia real del Todopoderoso. Por eso yo siempre he invitado a mi pueblo, al cual yo llevo como pastor, que no hay momento más sublime y más hermoso de la Eucaristía que la consagración. Y recuerdo cuando llegué a mi parroquia, la actual parroquia que tengo, Santa Lucía, cuando celebraba las primeras misas, veía que algunos se sentaban, otros se quedaban de pie, otros estaban de brazos cruzados, otros con la cachucha puesta, otros mascaban goma, chicle, ¿no? Ahí en la misa, y hablaban. Y comencé a hablar duro, y comencé a hablar fuerte, y comencé a regañarlos, y comencé a decirles, y comencé a enseñarles bíblicamente. Hoy en día, bendito sea el Señor, en el momento en que el sacerdote impone las manos para que ese pan y ese vino se consagren y se conviertan, se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo, yo levanto la mirada disimuladamente y veo cómo todo el pueblo santo de Dios se arrodilla, porque ha comprendido que el que se va a hacer presente no es cualquier cosa ni cualquier persona. Es el Rey de Reyes, es el Señor. Y ha comenzado el pueblo a conocer a Dios. Ha comenzado el pueblo a conocer al Señor. Por eso, queridos hijos, quiero invitarles a conocer al Señor. Al final de la Eucaristía vamos a colocar un video, por eso te quiero invitar para que te quedes al final. Un pequeño video donde le estamos regalando a cada niño de catequesis una Biblia, para que vayan conociendo al Señor.
para que conozcan a Dios, para que tengan claro cuál es la verdadera fe cristiana que el Señor nos invita a seguir y ser fieles a esa doctrina. Y quiero agradecer públicamente a esas personas, testigos del Evangelio, se llama el grupo católico, testigos del Evangelio, a ustedes. Dios les pague, Dios les bendiga, y quiero agradecerles públicamente por la donación de estas Biblias para todos esos niños de catequesis. De verdad, infinitamente gracias, muy agradecidos. Que Dios les bendiga, que Dios les multiplique y que esa obra tan buena, tan hermosa y tan maravillosa que hacen de dar a conocer la palabra de Dios siga creciendo cada día más, que Dios siga enviando cooperadores, que Dios siga enviando ayudantes, que Dios siga enviando personas que con su granito de arena puedan dar a conocer y difundir la palabra de Dios. De verdad, de corazón, yo, Padre Eudis Medina, se los agradezco, y que Dios les bendiga, Dios les cuide, Dios les multiplique, y les aseguro que en cada Eucaristía siempre estarán presentes por esa hermosa y por esa maravillosa obra que hacen, y que la sigan haciendo. Que Dios les bendiga. Gracias por las donaciones de la Biblia. Al final de la Eucaristía, al final van a ver el pequeño video que hemos realizado en la donación de la Biblia. De verdad que Dios les pague, Dios les bendiga, y a todas las personas que nos están colaborando, colocando su granito de arena. Mire, el templo de Santa Lucía, usted lo ve y está así, se ve un poquito deteriorado, pero no es que esté deteriorado, no, es un templo que estamos remodelando, lo estamos ampliando, porque el domingo viene mucha gente a la Eucaristía, las personas del campo, las personas de lejos, personas que vienen a caballo, que llueva, que haga sol, que tienen que pasar por barro, que tienen que pasar por ríos. Todo eso lo hacen para llegar a vivir la Eucaristía, y por eso yo me siento feliz y contento. Me decía alguien, y con esto termino: Padre, hace unos años atrás uno venía a la misa y se podía sentar en cualquier parte del templo porque había lugar. Hoy en día, si usted se quiere sentar para vivir la Eucaristía, tiene que llegar temprano, 1 o 2 horas antes, si es posible, porque la cantidad de gente que viene no te da lugar de entrar al templo. Hay gente que en la Eucaristía tienen que vivirla fuera del templo por la cantidad de personas, ¿sí? Y de verdad que eso a mí me alegra, me hace muy feliz, porque hay mucha gente que cada día conoce la palabra del Señor. Y muchos de ustedes, en muchos hogares, ha llegado la palabra del Señor y seguirá llegando. Así que no tengan miedo de seguir al Señor, no tengan miedo de conocer al Señor. Ese Dios desconocido es el Dios que le estamos dando a conocer. Y en este mundo de hoy, donde pareciera que Dios sigue siendo desconocido, ustedes y yo debemos darlo a conocer en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo. No tengamos miedo de anunciar la palabra del Señor. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hijos, elevemos al Señor nuestras oraciones. Hoy quiero orar de una manera muy especial por cada persona que hizo la donación de una Biblia para estos niños de catequesis de mi parroquia. De verdad que en esta ofrenda humilde del pan y del vino, en esta ofrenda humilde del altar, estoy colocando la vida de ustedes para que Dios Todopoderoso los bendiga, los cuide y los proteja siempre. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este pan que nos diste. Fruto de la tierra y del
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de cada uno de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su pueblo, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo, hagan esto en memoria mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa León, de nuestro obispo Jesús Guerrero y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo
guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Yo les elegí del mundo, dice el Señor, y los destiné para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hijos, antes de dar la bendición final, no olviden darle un like, un dedito para arriba, darle me gusta y suscribirse en nuestro canal de YouTube, Padre Eudis Medina. Quiero reiterar el agradecimiento al Grupo Católico Testigos del Evangelio en Estados Unidos, quienes nos han donado las Biblias para los niños. Dios les pague, Dios les bendiga, Dios les multiplique en abundante gracia, vida y salud. Les saluda el Padre Eudis Medina en agradecimiento por ese gran apoyo que nos han brindado. De verdad, en nombre de toda la comunidad parroquial, muchas gracias y que Dios les bendiga. Y les animo a seguir ayudando, a seguir colaborando. Les animo a seguir colocando ese granito de arena para la difusión de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios llegue a todos los rincones del mundo. Ustedes van a ver ahorita al final del video la alegría de estos niños al recibir cada uno la palabra de Dios. De verdad que eso no tiene precio, no tiene comparación, y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y aquellas personas que desean apoyar nuestra obra, aquí está mi número de WhatsApp, más 58 426 170 2150. Pueden enviarme un WhatsApp. Este número es para enviarme un WhatsApp. Aquellos que quieren hablar conmigo, o desean colocarse en contacto conmigo, o desean apoyarnos, allí les indicaremos de qué manera pueden hacerlo. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, saludemos diciendo: Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada. Dios les bendiga. Les saluda el Padre Eudis Medina. Nos vemos mañana en la celebración de la Eucaristía. En el nombre de Dios. Bien, queridos niños, jóvenes de catequesis, queridos representantes, estas Biblias nos las ha donado un grupo de personas que se llaman Testigos del Evangelio, grupo católico, Testigos del Evangelio. No son los Testigos de Jehová, ¿no? Conmigo usted con los Testigos de Jehová, no. Grupo católico, Testigos del Evangelio, una sociedad católica que se encarga de recoger fondos para donar Biblias para los niños de catequesis, de comunión y de confirmación. Normalmente regalan la Biblia latinoamericana, ¿sí? Pero en vista de que estamos en Venezuela y que aquí la Biblia latinoamericana, cada Biblia vale $30 por la medida pequeña,
¿sí? De 25 a 30 dólares. Entonces, el recurso que enviaron no alcanzaba para comprarla para todo. Entonces, yo les escribí a ellos y les hice la propuesta porque averigüé esta Biblia en Colombia, en Cúcuta, nos salía más económica y alcanzarían para todos los niños, ¿sí? De comprar esta edición, esta versión de la Biblia, la Sagrada Biblia de América, ¿sí? Entonces, ellos que fueron los que dieron el dinero, los que dieron el recurso, me dijeron que sí, que no había ningún problema, ¿sí? Entonces, con un fuerte aplauso, vamos a agradecerles al grupo Testigos del Evangelio por la donación de las Biblias para cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, esto es gracias también a los contactos, digamos, que uno tiene a través de las redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque uno a través de las redes sociales, pues uno le pide a la gente, mire, necesito para esto, necesito aquello, y poco a poco nos han ido donando algunas cosas que se han ido colocando en capillas, que se han ido arreglando, bueno, en fin. Y hoy, pues, gracias a eso, tenemos también la donación de una Biblia para cada niño. Hay muchos que pueden comprarla, ¿sí? Pero hay muchos que no pueden comprar una Biblia porque entendemos la situación económica de nuestro país, ¿sí? Quiero pedirles dos cositas o tres. La primera, cuídenla, ¿sí? Cuiden la Biblia, papá y mamá. ¿Por qué los hice venir? Porque quiero que sean ustedes los primeros que le cuiden la Biblia a su hijo, ¿sí? Cuídenle la Biblia a su muchacho. Sea única, exclusivamente para uso de la catequesis. Ya después que termine la catequesis, ahí sí, si usted la quiere despedazar, eso es problema suyo. Yo le hablo claro, ¿sí? Yo espero que no, que usted le enseñe a sus hijos que hay que cuidar la palabra de Dios, que se las cultiven a sus hijos, que se las enseñen, que la lean con ellos. A los catequistas les digo de una vez, cada semana a través de la coordinadora y los coordinadores de catequesis, les voy a hacer llegar qué van a buscar los papás durante la semana los muchachos, ¿sí? Es decir, hoy, por ejemplo, les hago llegar el mensajito para que llegue a todo el grupo de la catequesis. Por ejemplo, para el próximo fin de semana, la primera tarea que tienen que buscar en la Biblia es ¿dónde está el Padre Nuestro? ¿En cuál de los evangelios está el Padre Nuestro? Tiene que ser tarea, ¿sí? Que el muchacho llegue, está en la Biblia, está en tal parte, y cuando llegue la catequesis, lo primero que tienen que hacer es, después de la oración, leer el texto que ustedes mandaron a ubicar. Es decir, ¿dónde está el Padre Nuestro? Ubican el Evangelio, el capítulo y lo leen. Luego las bienaventuranzas y así sucesivamente, ¿sí? La idea es que todas las semanas los muchachos hagan uso de la palabra de Dios, de la palabra del Señor. Por eso, una vez más, le agradezco al grupo Testigos del Evangelio por esta donación de la Sagrada Escritura para estos niños de catequesis. Que Dios les pague, que Dios les bendiga, que Dios les multiplique. Amén. Tienen que venir los domingos a la Santa Misa, todos los domingos. Eso es obligatorio. Así digan que el Padre nos obliga, digan lo que quieran, me da igual, ¿sí? Pero tienen que venir a la Santa Misa. Y los del campo, recuerden que en sus comunidades siempre hay misas, ¿sí? Una semana en una comunidad, otra semana en otra. Tienen que ir en su comunidad a la Santa Misa, ¿sí? Tienen que ir a la Santa Misa. ¿Por qué? Porque ustedes son católicos que supuestamente aman a Dios, y el niño va a recibir la comunión y la confirmación en la Santa Misa. Por eso tienen que ir a la Santa Misa. A los que están de afuera, que no son de aquí, o sea, que son de aquí, pero que sus hijos estudian en Bariña y todo lo demás, allá hay mucha iglesia. Vayan a misa allá, ¿sí? Ya lo saben, ¿verdad que sí? Muy bien, tienen que ir a misa allá, ¿sí? Tienen que ir a misa, ¿ok? Andrimar Hernández. Andrimar, ¿quién es Andrimar? Tú. Dios te bendiga. ¿Ah? Soriani Castillo. Bien, repitan conmigo, vamos a darle gracias al grupo, ¿cómo es? Gracias. Grupo Católico, Testigo del Evangelio. Que Dios les bendiga. Que Dios les multiplique. Ahora y siempre. Amén. Démosle un grito de gracias, todos gracias. Muestren la Biblia arriba, muestren la Biblia. Muy bien, Dios les pague, Dios les bendiga.
Gracias.